en este temario que estamos dando sobre la historia de la iglesia. Algo muy lindo. Hay mucho que ha pasado en los últimos 2000 años, de los cuales es importante que un cristiano sepa de dónde ha venido y sabiendo de dónde vino, a dónde va en la vida cristiana, por qué creemos una variedad de cosas que enseña la Biblia. Por decir la Trinidad o la encarnación de Cristo o qué hizo Cristo en la cruz. ¿Es por obras o por fe que se salva un hombre? Esos tipos de temas hemos estado hablando hasta ahora. Hemos hablado sobre el comienzo de la iglesia cristiana y las persecuciones muy feroces bajo varios emperadores romanos. Hemos hablado sobre los concilios importantes que eran de Nicea y de Constantinopla, donde batalló Atanasio para defender la verdad que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. También, en el último tema, hablamos sobre la corrupción de la iglesia, que poco a poco la única iglesia que existía comenzó a corrompirse, a tener, en fin, ideas políticas, ideas con mucha avaricia e ideas también que eran errores que no se encontraban en la Biblia, hasta llegar a la herejía, que es algo que te hace un anatema, uno que no puede estar en la iglesia y ya no. Y en fin, hablaremos más adelante, en el año 1500, sobre Martín Lutero. En el tiempo de Martín Lutero se rompió todos los lazos con la única iglesia que estaba en el mundo y se convirtió en la iglesia protestante que quería retornar a la Biblia. Y después de eso hemos tenido siempre la iglesia católica y la iglesia cristiana. Pero en fin, antes de todo eso, antes que las corrupciones fueran muy grandes en la iglesia, hubo un buen tiempo de mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Y en los primeros 100 años después de Constantino, cuando él liberó la iglesia de las persecuciones, hubo crecimientos muy importantes en la teología. Y el hombre más importante es un hombre llamado Agustín de Hipona, o conocido también como San Agustín. San Agustín es el teólogo quizá más importante en la historia de la iglesia, seguido por muchos otros, pero lo único que es más importante quizás es Pablo mismo, porque San Agustín o Agustín de Hipona escribió tantos libros y nos hizo entender tantas doctrinas bíblicas que sin él estaríamos muy perdidos acerca de muchas cosas, especialmente de cómo se salva un hombre, o por obras o por fe. En fin, hablamos sobre Atanasio, él nos ayudó con la Trinidad, con la encarnación, pero ahora llegamos a Agustín, que toca el tema siguiente, que es cómo se salva un hombre. Saben, es interesante. La forma que vemos el mundo se basa muchas veces con lo que hemos pasado en la vida anteriormente. Muchas veces cómo eran nuestros padres, o qué tipo de amigos teníamos, o qué tipo de oportunidades tuvimos en el mundo, nos dirige a tener las opiniones y también las doctrinas de las que tenemos. Una cultura católica nos cambia nuestra doctrina y muchas veces somos fáciles para entrar al legalismo en lugares católicos, que antes éramos católicos. También problemas de entender cómo debería funcionar una iglesia sin sacerdotes y sin un papa. También cómo hacer las reuniones y cómo estar involucrado y no dejar que una persona haga todo. Son dificultades que tenemos por nuestra cultura. Y digo esto porque San Agustín de Hipona tuvo muchas experiencias que le llevaron a tener y a formar las doctrinas que vemos hoy día. Hablemos de Agustín. Agustín es un hombre, una vida que me encanta relatar. Quizás el hombre que más me ha influenciado después de Cristo mismo y Pablo. Agustín es impresionante en su capacidad de escritor, también de orator y también de teólogo. Una persona con una pasión para defender la verdad, muy impresionante, y debería ser imitado este hombre. Pero ¿cómo llegó Agustín a ser el hombre del que se reconoce hoy en día? En la Iglesia Católica hoy en día dicen que Agustín es el hombre más importante en su teología. El hombre más importante para la Iglesia Católica es San Agustín, al igual que Tomaso de Aquino. Pero algo interesante es que si Agustín estuviera vivo hoy en día, la Iglesia Católica sería forzada
a ponerle a él como hereje, porque él enseñaba que se salva uno por medio de la gracia, nunca por las obras. Muy interesante. Pero Agustín comenzó una vida en África, nacido de una mujer Mónica y su padre, que no conocemos casi nada sobre él. Y hay algo muy lindo de Agustín, porque vamos a estar hablando en esta sección sobre la biografía de Agustín, su vida. Lo que es diferente entre Agustín y muchos otros de nuestros antepasados en la iglesia es que de Agustín nunca se había escrito una hagiografía. ¿Qué es una hagiografía? Simplemente es que cuando en la iglesia católica quieren hacer santo a alguien, llamarle San Francisco, llamarle San Pedro o San Bartolomeo, cualquier santo, normalmente lo que se hace hoy en día, ya por mucho tiempo en la iglesia católica, es escribir una hagiografía, que no es biografía, pero lo que hacen es escogen a alguien que escriba una biografía sobre un personaje muy importante. Por ejemplo, hoy en día, la Madre Teresa. Escribiría un libro sobre ella diciendo quién era, qué hizo y también qué milagros hizo después de la muerte. Para ellos es muy importante que esta persona esté sin pecado, esta persona haga milagros después de su muerte y muchas cosas así para ser canonizado o metido entre los supercristianos que llaman los santos. Ahora, en la iglesia cristiana no creemos esto. Creemos que cada ser humano que cree a Cristo como su Salvador es santo. Pueblo santo, como dice 1 Pedro. Es muy fácil entender eso. Y una persona nunca será perfecto, ni el Papa, ni nadie. Y en fin, pero Agustín le hubieran escrito una hagiografía si no fue por una cosa. Agustín en su vida escribió su propia autobiografía. Él escribió sobre sí mismo en un libro llamado Las Confesiones. La mayoría de la información que les voy a compartir proviene de este libro llamado Las Confesiones de San Agustín de Hipona. Las confesiones en las cuales él confesó su gran pecado delante de Dios. Confesó sus pecados de niñez, de adolescente, de joven, de hombre, en su búsqueda larga para encontrar a Dios mediante otras filosofías y otras religiones. Porque Agustín era un hombre muy malvado antes de encontrar a Cristo. Y tenemos la bendición de ver lo que él mismo pensó sobre su pecado. Y no habla sobre milagros de las cuales él hizo, porque nunca hizo milagros. No habla sobre su perfección, en vez habla sobre sus muchos pecados. Y ya siendo cristiano todavía. Y habla sobre su adoración para Dios y su intimidad con Dios. Y es algo muy, pero muy bello. Yo recomendaría el libro Confesiones de San Agustín por arriba de quizá cualquier otro libro que he leído antes, después de la Biblia. Bueno, Agustín nació en el año 354 después de Cristo y murió en el año 430. De temprana edad, él rechazó el evangelio. Tuvo una madre que amaba a Dios muy profundamente, como dije antes, que se llamaba Mónica. También es una santa, dice la Iglesia Católica. Pero en fin, era una buena madre, que amaba mucho a su hijo y quería que su hijo Agustín se convierta a Cristo. Pero ¿qué pasó? Agustín a muy temprana edad comenzó a meterse con pandillas, con malos ejemplos y también otra cosa. Demostró una habilidad intelectual asombrosa. Él era brillante, un hijo, con capacidad mental increíble. Y sus padres lo notaron, especialmente su padre, el cual no era muy devoto como un cristiano. Y él tuvo el deseo, aunque era pobre, de mandarle a Agustín a otra ciudad. Ahora ellos vivían en una ciudad llamada Tagaste, en el norte de África, que es hoy día Algeria. Y le quiso mandar el padre, y lo hizo, a la ciudad de Cartago. También se encuentra esta ciudad al norte de África. Aquí Agustín fue mandado por sus padres a muy temprana edad para ser tutoriado o enseñado por profesores muy buenos en el arte de el oratorio. El oratorio era una habilidad muy especial para su tiempo. La habilidad de ser como si fuera un abogado o alguien en el Senado que podía hablar y cambiar lo que pensaba la gente solo usando las palabras. Agustín rápidamente demostró una habilidad superior a casi cada otro estudiante. Rápidamente fue conocido como un gran orador y buscando más
oportunidades, él se mudó a Roma, porque Roma, y luego fue a Milán, era donde estaba el Senado, era donde estaban los personajes ricos, los personajes con mucho poder, y él deseaba ese poder y esa posición. Pero había formado unos malos hábitos, había dejado a Dios, se había alejado de Dios y se había enamorado del mundo. En la ciudad de Cartago, él se agarró una amante, una mujer que le amó mucho, pero una esclava, y era su esclava de él. Pero él estaba enamorado no tanto con ella que con el sexo mismo. Y tuvo unas dificultades muy fuertes tratando de zafarse de esto, porque amaba mucho el sexo. Cuando se fue a Roma, dejó a su esclava en África, en Cartago, y ahí en Roma se buscó otra mujer, y también otras mujeres también, y se llenó de lujuria, mujer tras mujer. Iba a muchas fiestas, tomó mucho, se embriagó, tuvo una forma de vida no incomún para el tiempo, pero llenísimo de pecados. Y también él se hizo rico y famoso. Entonces sus pecados eran lujuria, avaricia, en fin, buscando poder. También era muy orgulloso. Pero poco a poco él comenzó a notar que no le traía felicidad el pecado. Pero no sabía cómo quitar el pecado. Era como que alguien le había encadenado a una pared y ahora no sabía cómo zafarse la cadena. Vio que el pecado que antes amaba había perdido su dulzura. Y eso pasa muchas veces con los jóvenes. Dicen, el pecado es tan lindo, tan atractivo. Pero después vienen las consecuencias, un hijo. O tienen que abortar, o el trago le hace daño en la cabeza, o pierden su dinero en una apuesta mala. Y muchas cosas del estilo. En fin, Agustín comenzó a ver que su pecado no le traía la felicidad. Pero hizo otra cosa. Mientras estaba en Roma y también en Cartago, es que comenzó a estudiar una filosofía persa llamada maniqueísmo. Su teología, su idea de Dios de ellos era muy cercano a una mezcla entre el cristianismo y la filosofía griega. En esta filosofía lo más importante era que él se veía como si estuviera en dos partes, como si tuviera una carne y un espíritu, y que su espíritu era perfecto, y cuando hacía algo bueno era su espíritu, y cuando hacía algo malo era la carne, pero la carne no le pertenecía, no era parte de él, era lo malvado. Entonces, lo que hacía esta religión, el maniqueísmo, era dar licencia para pecar, porque decían, es tu carne, culpa tu carne, haz todo lo malo que tú quieras, y después culpa tu carne. Y en fin, otra cosa también surgió de esto, porque cuando Agustín había escuchado de su madre que Cristo había venido, Dios en carne, él dijo, es imposible que Dios, siendo perfecto y todo puro, quiera tener un cuerpo físico. Eso es totalmente imposible, porque su filosofía le había diluido la mente y no podía imaginar que Dios creó al hombre perfecto, espíritu y carne, pero que el pecado corrompió todo el espíritu y la carne del hombre. Pero cuando vino Cristo, su carne y su espíritu estaban libres, perfectos, como era originalmente. Cristo no engendró nuestro pecado, pero vino en perfección. Y cuando el hombre peca, es culpa de él mismo. Claro, es la carne, pero es su carne. No puedes botar tu pecado y decir, es la culpa de mi carne y no me incumbe ya no más. No, cuando nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos porque es nuestro pecado. No es ajeno, no es la maldad que hay en ti, es tu pecado que tú por decisión propia pecaste. Claro, también entonces vivimos por la gracia de Dios, no hay otra forma. Pero él sufrió mucho al entender a Dios, no sabía cómo. Y en vez de buscar a la Biblia, él comenzó a buscar filosofía griega y esta filosofía del maniqueísmo. Pero rápidamente también esto le dejó a él vacío. Como dije, una persona muy inteligente, y rápidamente él comenzó a notar que las ideas que él estaba buscando para encontrar la verdad no tenían nada. Era nada más una farsa. Dejó el maniqueísmo y en fin dejó las filosofías griegas. Y en este tiempo, ya siendo un hombre de unos 30 años,
se fue de Roma a Milán, donde ahora se había convertido la ciudad de Milán en una ciudad muy importante políticamente, y él fue a buscar a ser un orador ahí con el Senado. Estaba buscando su oportunidad y seguramente se le hubieran dado, porque era un hombre de capacidad, como dije, increíble y una habilidad mental asombrosa, pero lo estaba usando para su propio bien. Él hizo una cosa interesante en este punto. A los 30 años, él comenzó a estudiar a un hombre llamado Ambrosio. Ambrosio era un predicador y un anciano de la iglesia de Milán. El obispo de Milán se llamaba Ambrosio de Milán. Ambrosio predicaba varias veces a la semana, y lo que Agustín comenzó a hacer era ir a esta iglesia bajo Ambrosio. Ambrosio era conocido por todo el mundo como el mejor predicador. Muy reconocido. Pero Agustín no fue a escuchar la palabra de Dios. Él pensó que la Biblia era un libro anticuado, sin uso, viejo. Imagínense cuánta gente dice eso hoy en día también, que el libro es anticuado. No es verdad. Agustín, viviendo solamente a 300 años y 400 años después de Cristo, dijo que la Biblia era anticuada. Pero hasta hoy en día no ha perdido su fuerza y es lo que dice ser la palabra de Dios. Pero Agustín no estaba seguro. Él fue a escuchar a Ambrosio no porque le interesaba la Biblia, pero porque quería copiar sus métodos. Él vio que Ambrosio era un hombre que mucha gente escuchaba, un orador pero muy bueno, con una voz excelente, una forma de explicar cosas en una simplicidad y también en profundidad. Y fue y tomó notas de este hombre para mejorar su propia forma de hablar, de Agustín. Pero pasó algo inesperado. La palabra de Dios que Agustín estaba escuchando domingo tras domingo comenzó a llegarle al corazón. Comenzó a cambiarle, comenzó a transformarle. Este libro anticuado que él había visto como sin uso, Ambrosio comenzó a explicárselo del púlpito a todos, pero Agustín escuchando, y comenzó a ver la belleza, la fuerza, los misterios bíblicos. Y en fin, vio la gloria de Dios y la gloria de Cristo en las Escrituras. Y poco a poco llegó su tiempo. Dios le estaba llamando. Dios le estaba llamando a Agustín que venga a Cristo, que deje sus pecados y que se conforme a Cristo y que pida perdón por su vida que había malgastado. Como dije, todo esto está en las confesiones de San Agustín. De su propia mano viene esta historia. Y un día San Agustín llegó a su fin en intelectual y emocional. ¿Por qué? Vio que el maniqueísmo era una mentira, vio que la filosofía griega no podía entender, y vio que la Biblia tenía sentido y era la verdad. Él ya no podía maldecir la Biblia como antes lo hacía. Y también él había visto la pobreza que era vivir en el pecado, que el pecado es la peor forma en que vivir. Vivir en pecado es encadenarte en la pared, como dije antes, y no poder salirte, que tiene su dulzura, pero no dulzura eterna, no dulzura que llena lo más profundo del ser humano, que es la soledad, que es el buscar ser amado, el buscar ser feliz. No lo encontraba en el pecado. Este hombre teniendo todo, fama, dinero, mujeres y todo lo que quería, vio que era vacío. Y muchas veces Agustín escribía acerca de esto, que el pecado era una dulzura menor, pero Dios era la dulzura mayor. Dios es la fuente de vida, el Padre del mundo, la mejor madre, el mejor amante, el mejor amigo es Dios en Cristo Jesús. Y comenzó a ver su pecado. Y en este día, que fue un día maravilloso, Agustín estaba angustiado. En su casa se fue a caminar, en su patio, entre los árboles, en una propiedad muy grande. Quería ir a pensar, no quería que nadie le moleste. Y en este entonces, Dios comenzó a cambiar a Agustín. Y Agustín, perplejo, comenzó a llorar y pedir a Dios que le ayude a cambiar, pero tenía una cosa que no pudo dejar atrás. Era el pecado de la lujuria. Él amaba el sexo. Y él no podía dejar a las muchas amantes que él tenía. Y él sabía que al hacerse cristiano ya no podía vivir
así, que no valía la pena vivir así, que él quería honrar a Dios. Y él decía, si voy a ser cristiano, tengo que hacer un cambio radical. Saben, hermanos, eso pasa hoy en día muy poco. Mucha gente quiere hacerse cristianos. Dicen, yo soy cristiano, pero no quieren cambiar nada de sí. Ven que la palabra de Dios dice que el hombre cristiano debe apartarse del pecado y buscar cambios, aun que sean poco a poco, pero buscar cambiar y ser personas diferentes a la gloria de Dios. Agustín entendió eso. Hoy en día no lo entendemos y hay mucho que aprender de Agustín. La vida cristiana es una vida transformada, una vida llena de santificación que poco a poco está cambiando. Y en este lugar, en este jardín, Agustín se puso de rodillas y escuchó a unos niños, como dice Agustín, cantando una canción que nunca había escuchado en toda su vida. Y la canción decía, agárralo y léelo, agárralo y léelo, otra y otra vez. La canción decía, unos niños que estaban quizás al otro lado de su casa, diciendo, agárralo y léelo. Él nunca había escuchado esta canción de niños, pero inmediatamente él notó que era Dios que le estaba hablando. Él corrió y agarró su Nuevo Testamento y lo abrió, y entonces abrió a Romanos 13, versículo 14, donde decía Pablo que deberíamos dejar los pecados, entre ellos la lujuria, y deberíamos, dice Pablo, vestirnos de Cristo y no hacer provisión para la carne, para seguir pecando. Esto fue el versículo que transformó a Agustín. Él vio que Dios estaba pidiendo que deje el pecado y que se vista de la justicia de Cristo. Está diciendo Dios, no vas a ser perfecto, Agustín, pero quiero que intentes el cambio. Quiero que te arrepientas y quiero que no hagas provisión para el pecado, que seas inteligente y te alejes del pecado. Y en ese entonces él decidió seguir a Dios. No a mucho tiempo después, él se bautizó, a la gran sorpresa de su madre y de Ambrosio. Y este hombre que había atacado al cristianismo, había sido un hombre de grandes pecados, de un día a otro, Dios le agarró, le humilló, se arrepintió Agustín, pidió perdón y Dios le trajo la salvación, la vida eterna, por fe en Cristo. Y después de esto, Agustín comenzó a estudiar la Biblia, como nunca lo había hecho. Comenzó a entender los misterios de Dios, a predicar también. Él fue entonces a una ciudad al norte de África y se hizo el obispo de una ciudad pequeña llamado Hipona. Por eso se conoce a Agustín como San Agustín de Hipona. Él fue a esta ciudad pequeña y comenzó a predicar. Y comenzó también a escribir. El legado de Agustín se encuentra en sus escrituras, que él escribió más libros que quizás cualquier otro hombre ha escrito en la historia del mundo. Él escribió tantos libros que tiene su propia librería. Se dice que tantos libros tiene Agustín que no hay hombre hoy en día que puede decir ser experto en la literatura de Agustín, porque no hay hombre hoy en día que ha leído todo lo que él escribió. Pero he tenido la bendición de leer 3 de sus libros. Un libro llamado Confesiones, el cual habla de su autobiografía, la cual hemos compartido. Otro libro llamado La Ciudad de Dios, que era su defensa del cristianismo en contra de la filosofía griega. Y por último, un libro llamado Enquiridión, que es un libro escrito a un joven, donde Agustín le explica cómo vivir la vida cristiana basado en fe, amor a Dios y al prójimo y esperanza en la próxima venida de Cristo y en el cielo mismo. Un libro muy lindo que me ha gustado. Agustín es un escritor fantástico. Después de la Biblia, el libro que más me atrae son las Confesiones de San Agustín, porque es tan precioso, tan íntimo, tan radical también, porque un hombre se abre el corazón para que todo el mundo vea su corazón, sus pecados, sus falencias, sus debilidades. Y Agustín también comenzó a predicar como loco sobre un tema en particular, que era la gracia. Él habló tanto sobre la gracia en su vida que se dice el apodo de Agustín es el Doctor Gracia. Había venido un hombre, aunque no tenemos tiempo para entrar en cada detalle, pero había un hombre llamado Pelagio,
que vino de Inglaterra como monje y comenzó a predicar, el hombre se salvaba en parte por la gracia de Cristo y en parte por las obras de uno. Esto Agustín atacó. ¿Por qué? Porque él había vivido en el pecado horrible y había visto su forma de vivir cambiada por medio de gracia. Él se había convertido en un cristiano por la gracia, no por las obras que él había hecho. Dios le aceptó a Agustín porque Agustín se arrepintió, no porque Agustín era un buen hombre. Y Agustín comenzó a mostrar y escribir muchos libros con este tema, diciendo, el hombre se salva solamente por fe, en la gracia de Cristo, que Cristo satisface para pagar todos los pecados del ser humano. Y, en fin, Pelagio había venido con la idea de obras porque había venido a Roma y vio que había mucho pecado en la ciudad, el cual también vio Agustín. Pero su respuesta de él era, prediquemos la gracia de Dios, pero también obras para que la gente tenga temor de Dios y se haga moral la gente. Pero no funciona, explicó Agustín, y hoy en día lo vemos también, que el cristianismo basado en obras solamente crea una persona moral, no una persona salva. La salvación proviene por la gracia de Dios. Porque Dios mismo rechazó a Job hasta que Job se arrepintió. En capítulo 42 del libro, dice Job, el hombre quizás más justo que ha vivido en el mundo, dijo, me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces Dios le salva. Argumentos de este tipo usó Agustín, defendiendo que el hombre es salvo puramente por gracia y no por obras. En fin, es algo interesante que la Iglesia Católica de hoy en día dice que Agustín es el teólogo más importante para ellos. Pero el tema más importante de la cual habló Agustín era la salvación por gracia. Era imperdible en sus cartas, en sus libros, en sus predicaciones. Él hablaba tanto de eso porque él había visto el cambio, la transformación en sí, que era él un pecador horrendo, como cada ser humano es. Pero hoy en día la Iglesia Católica es conocida como semi-pelagiano. Pelagio, ese monje había traído el pelagianismo, salvo por obras. Pero la Iglesia Católica lo cambió un poco y hoy en día enseña que tú te salvas por la obra de Cristo y por las obras. Tú haces buenas obras, tú haces los 7 sacramentos que incluyen bautismo, que incluyen matrimonio o ser un monje, que incluye también confesión y también la Eucaristía o la Santa Cena, cosas así. Esas cosas se salvan, y el dar dinero y el ser una buena persona. Pero Agustín dijo no, absolutamente no. Si era por obras que el hombre se salva, entonces yo no sería salvo. Hermanos, yo digo lo mismo. Si era por obras que se salva un humano, yo me conozco. Yo soy pecador, yo no entraría al reino de los cielos, yo no entraría a la presencia de Dios con mis pecados. Y de eso también habló Cristo. Vino a atacar Cristo a los fariseos, demostrándole a ellos que eran tan pecadores que nunca podían llegar a Dios, que deberían arrepentirse para poder entrar al amor de Dios, al cielo mismo. Y la iglesia de hoy, la Iglesia Católica, enseña salvación por obras. Y es una pena muy grande, porque eso es el error más grande en la Iglesia Católica de hoy. La enseñanza que un hombre se salva por obras y por seguir las tradiciones. Agustín dijo no. Se salva un hombre puramente por gracia. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo paramos a nuestros jóvenes y a nuestros hermanos cristianos de seguir pecando cuando dicen, soy cristiano, soy salvo por gracia, peco y Dios me perdona? Absolutamente no. Agustín, como leyó en Romanos 13:14, vio que el cristiano debe vestirse de Cristo y no hacer provisión para el pecado. Primeramente porque el pecado nos daña, porque el pecado es inútil, porque el pecado nos encadena. También porque el pecado ofende a Dios. Pero más allá de eso, porque el cristiano sabe que es un cristiano cuando viene a vivir en él el Espíritu Santo. Eso llamamos la santificación, el crecimiento cristiano.
Cuando alguien cree en Jesús, pone su fe en Jesús, dice: Dios, perdóname por mis pecados, Dios te perdona de cada pecado que has cometido, que estás cometiendo y que vas a cometer. Y entonces entra el Espíritu Santo y te ayuda a dejar atrás el pecado poco a poco. Nunca serás perfecto en este mundo, hermano mío. Yo quisiera serlo, pero no lo seré mientras estoy vivo en este mundo. Pero un día vendrá. Yo seré glorificado y llevado a la presencia de Dios. Con todos ustedes también es mi oración. Y estaremos cara a cara con Dios y seremos perfectos entonces. Pero hoy por hoy, el cristiano es salvo por gracia y solamente por gracia, porque no puedes borrar el pecado que ya cometiste, no puedes rehacer algo en el pasado, es imposible, porque fuimos concebidos en el pecado, como dice David. Y las obras no sirven para nada, menos para el cristiano que quiere dar gloria a Dios, pero no para acercarle a Dios, ni para hacerle un mejor cristiano o quitarle el pecado. Agustín, en fin, murió en África del Norte, en una ciudad pequeña como predicador, pero nos dejó un legado de muchos libros y muchas ideas, adoración a Dios y una vida transformada como ejemplo para el mundo entero, que dice que el hombre es salvo por gracia, no por las obras, que si Dios puede salvar a Agustín, Dios puede salvar a cualquier hombre y mujer de cualquier país o nacionalidad o pasado, de cualquier pecado que ha cometido o cometerá. Dios puede perdonar.